aleluya, gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Señor Jesús. Feliz Año Nuevo para aquellos que recién vienen a la iglesia. Como decía la primera lectura del 1 de enero, que podamos ver el rostro de Dios, que es la bendición que los judíos repetían justamente, y el gran deseo y anhelo de todo judío era ver el rostro de Dios. Hoy estamos en el segundo domingo de Navidad. Justamente termina con el 6 de enero, con la Epifanía, y el texto del día de hoy, aunque ustedes tal vez alguno no lo sepa, es la Navidad, pero contado por Juan. Nosotros nos hemos acostumbrado al texto de Lucas, donde nos cuenta lo de los pastores, la estrella, los magos. Juan no, es otro modo de relatar, pero en realidad Juan está contando lo que es la Navidad. Pero a diferencia de Lucas, de Marco y de Mateo, que se van al anuncio del ángel, ¿sí? Juan se va al principio de todo. Por eso comienza diciendo que la palabra estaba junto a Dios. Y todo fue hecho por la palabra. ¿A qué se refiere Juan cuando habla de la palabra? Se refiere a Jesús. Jesús, en este Evangelio Juan le está reconociendo y está remarcando la divinidad de Jesús al decir, miren hermanos, antes de toda la creación ya existía la palabra y estaba junto al Padre. Y todo fue creado por la palabra. Después dice, la palabra se hizo carne, sí se hizo hombre. Y ahí es donde nosotros le llamamos Jesús. Justamente cuando Juan habla de la palabra, le está dirigiendo a los judíos que se hicieron cristianos y le está recordando el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento ya se va preparando la venida de Jesús con los libros sapienciales que son del siglo III y II a.C., donde empiezan a escribirse,
Y ya ellos empiezan a decir, a ver, la sabiduría, que es la primera lectura, ¿es una cualidad de Dios o es Dios mismo? La palabra, si usted agarra en el primer libro que es Génesis, al principio, Génesis 1, que es un texto del siglo VI antes de Cristo en Babilonia, dice, y Dios dijo, todo lo crea con la palabra. Entonces los judíos empiezan ya 3 siglos antes de Cristo a preguntarse, ¿la palabra es de Dios o es alguien distinto al Padre? Es como que ya empieza a esbozarse el conocimiento de la Santísima Trinidad. Y ellos ya empiezan a diferenciar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Claro, todavía no lo tienen claro. Es Jesús el que nos va a recordar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Del Espíritu también ya está en el Antiguo Testamento, pero también por ahí se confunde entre ¿es Dios o no es Dios o es distinto a Dios? Cuando yo digo Dios me refiero al Padre. Pero eso es como para iluminarle el texto, ¿sí? En el primer capítulo de Juan, el término que se repite mucho es la palabra. La palabra se hizo carne, la palabra existía antes de la creación, en la palabra está la vida, etcétera, etcétera. Yo quiero agarrar ese término y compartir este momento, como quiero también agarrar un segundo término de la segunda lectura de San Pablo a los cristianos de Éfeso. Lo voy a conectar a los dos. Justamente, Dios hizo todo con la palabra. Dios es la palabra. Para un buen judío, la palabra es eficaz. ¿Sí? Si yo bendigo, caen bendición. Si yo maldigo, cae maldición. La creencia es que las palabras en sí mismas realizan lo que dice. En nuestra cultura de hoy en día, no de años para atrás, de hoy en día se ha perdido el valor de la palabra. Nosotros, los cristianos, nos hemos olvidado que Dios es la palabra y que Dios se manifiesta también a través de nuestra palabra. Por eso, los grandes profetas, los profetas, lo anunciaban a Dios con la palabra, después con la vida y los hechos, pero era la palabra. Por eso recordar que Dios creó todo con la palabra, recordar que Dios es la palabra, es volver a preguntarnos a nosotros, ¿y yo qué hago con mi palabra? ¿Cómo uso mi palabra? Porque en la medida que yo la vivo a la palabra desde Dios, soy instrumento de Dios. Por ejemplo, la palabra es creadora. Dios creó todo con la palabra. La palabra construye. Dios hizo toda la creación con su palabra. Y Dios dijo, hágase el cielo. Y Dios dijo, háganse las estrellas. La palabra es sanadora. Mujer, ¿alguien te ha condenado? No, Señor, yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. ¿Cuál fue la palabra más sanadora? En ese texto, capítulo 8 de Juan. Mujer. En Juan esa palabra es clave. Imaginen ustedes a una pobre mujer que la usaban todo. Jesús le devuelve la dignidad con una palabra, mujer. Los demás no la valoraban como mujer. Jesús sí la valora como mujer. Las palabras de Dios sanan, liberan, crean, recrean, construyen. Cuando nosotros estamos lejos de Dios y no pensamos antes de hablar, muchas veces nuestras palabras destruyen, hieren, entristecen, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo le dijera, levante la mano, no lo hagan, ¿no? Pero levante la mano aquel que recuerde que lo han herido con alguna palabra. Yo estoy seguro que la mayoría levantamos la mano, porque de alguna manera las palabras no entran al oído, entran al corazón. ¿Sí? ¿Cuántas veces hay personas que no se valoran
porque de chiquito los padres le dijeron, vos no servís para nada, vos esto, vos lo otro. Miren, hermano, las palabras es un reflejo de Dios. Si leemos los evangelios, las palabras de Jesús siempre sanan, siempre liberan. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Jesús libera con la palabra. Ustedes deben ser conscientes de que las palabras que han escuchado en su vida, más de una vez le han dado alegría, paz, le han dado seguridad. ¿Sí? Es triste que un niño no escuche palabras buenas de sus padres. Dale, vos podés, vos sos valioso, yo te amo, vos sos la niña de mis ojos, qué hermosa que eres. ¿Cuántas palabras? Si tomáramos más conciencia de que la palabra no es simplemente expresión de sonido, sino que es un medio de Dios para llegar a los demás, pensaríamos antes de hablar. Por eso muchas veces se dice que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. ¿Cuántas veces hay que pedir perdón por cosas que hemos dicho fuera de lugar y de un modo incorrecto? Por eso, hermanos, hoy lo primero que me quiero centrar es esto, la palabra. Dios es la palabra. Dios con la palabra crea, recrea, sana, construye, edifica, une, todo lo que ustedes quieran y que yo lo estoy repitiendo, ¿sí? Nosotros como instrumento de Dios, cuando hacemos buen uso de la palabra, Dios hace todo eso a través de nosotros. Pero cuando usamos mal las palabras, ocasionamos todo lo contrario. Creo que ejemplo y testimonio le deben sobrar a ustedes para que puedan hablar de este tema de la palabra, ¿verdad? Ahora bien, le voy a subir un poquito más el nivel de la palabra, porque en la segunda lectura justamente Pablo hace una invitación y tiene que ver también con la palabra. Les voy a compartir. Cuando Pablo escribe a la comunidad de Éfeso, dice: Dios nos eligió desde toda la eternidad, o sea, antes que creara, antes que existiera nuestro Padre, Dios ya nos eligió. ¿Y para qué nos eligió Dios? Dios nos eligió desde toda la eternidad para que seamos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Apréndanlo de memoria ese versículo, ¿sí? Cuando más se camina en el camino de la santidad, más cambian nuestras palabras. Cuando más cerca de Dios estamos, más se transforman nuestras palabras y nuestro silencio. Y entonces nuestras palabras son palabras de Dios. Por eso, acá podríamos decir que es primero la gallina o el huevo, ¿no? Pero la invitación de Pablo a la santidad justamente es la base para que de nuestros labios broten palabras como la de Dios. Si no aspiramos a la santidad, difícilmente vamos a ir cambiando. Por eso, hermano, primero, en este tema, Dios quiere que todos seamos santos. Cuando alguien no sabe qué vocación tiene, vaya sabiendo que la primera vocación, más allá de la vida, etcétera, es la santidad. Pablo lo tiene claro. Antes de que seas cura, antes de que te cases, antes de que seas soltero, antes de que seas religioso, lo que quieras, Dios quiere que seas santo. La santidad no es hacer milagro. La santidad es la unión con Dios, la amistad con Dios. Por supuesto, existen distintos grados de santidad. Sin aspirar a grandes niveles de santidad, todos podemos ser santos. Y Dios quiere que seamos santos. Como Domingo Sabio, que nunca me acuerdo si está a la izquierda o a la derecha, porque no lo veo, creo que está para aquel lado, ¿sí? Como aquel día le dijo a Domingo Sabio a Don Bosco, tengo necesidad de ser santo, ayúdeme a ser santo, quiero ser santo. ¿Quién de nosotros tiene el deseo de la santidad? ¿Quién?
Si no hay deseo de santidad, no hay búsqueda de santidad, que es lo mismo que decir no hay búsqueda de Dios. Solo los que aspiran a la santidad lo buscan a Dios. Los que no aspiran a la santidad no lo buscan a Dios. Y eso es común para todas las vocaciones. ¿Sí? Hay que sacarse de la cabeza que la santidad es algo raro para algunas personas, que la santidad es hacer milagros, nada que ver. Lo primero que se pide en un proceso que no tiene que llegar para nosotros, para canonizar una persona, no son los milagros. Lo que piden es la vida heroica. Esta persona vivió heroicamente las virtudes. Es decir, fue un buen hombre, fue una buena mujer. Es lo que se pide. Quien no tiene deseo de santidad, no busca la santidad. Quien no busca la santidad, nunca se abre para que Dios haga en él maravillas, como hizo en María. Y ese sí tiene palabras de Dios. Les voy a traer un texto que une los dos temas, la palabra y la santidad. Es el texto de la carta de Santiago. ¿Sí? Santiago dice, cuando alguien domina la lengua, ¿se acuerdan del texto? Ya es santo. O algunas traducciones dicen, es un hombre justo. Justo y santo son sinónimos en la Biblia. Cuando alguien domina la lengua, ya es santo. Se han encontrado un hombre y una mujer que tiene un dominio absoluto de la lengua, que nunca lo van a escuchar hablar mal de nadie, nunca una grosería, nunca una mentira, que habla lo justo y necesario en el momento adecuado, en el tiempo adecuado y en el lugar adecuado, han encontrado un santo o una santa. Es uno de los grandes temas, el manejo de este bendito músculo, creo que músculo, ¿no? Que nos complica la vida. Dice Santiago, es como una pequeña llama que incendia un bosque, o es como el timón de un barco que maneja un gran barco. Un signo de la santidad justamente es el manejo de la lengua, las palabras. A mayor unión con Dios surgen palabras sanas, creadoras, sanadoras, liberadoras, creadoras, recreadoras, alegre, todo lo que ustedes quieran decir de la palabra. ¿Por qué? Porque solo los santos se convierten en instrumento de Dios a través de la palabra. Queridos hermanos, Dios quiere que todos seamos santos. Es el deseo de Dios. De ahí en más cada uno es libre si quiere ser o no quiere ser. Hay que comenzar pidiéndolo. Señor, pon en mi corazón el deseo de la santidad. Vuelvo a insistir, solo el que desea busca. Si no tiene deseo, nunca va a buscar. Y solo el que busca es el que se puede abrir a la gracia de Dios. Pidámosle el deseo de la santidad. Pero también les invito que esta semana, para vivir este evangelio de la palabra, hagamos el esfuerzo, ¿sí?, no solo de pensar antes de hablar, sino que nuestras palabras sean palabras de Dios. Sanen, construyen, liberen. El versículo que yo le decía, apréndanlo de memoria, dice, Dios quiere que seamos santos e irreprochables en el amor. Qué hermoso, ¿no? En el fondo está diciendo, mira hermanito, Dios quiere que seas como Él, que se note en tus palabras y que nadie diga de vos que no amaste. Irreprochable en el amor. Que nadie diga esa, aquel, nunca amó. Y si hay un modo para amar, es a través de la palabra. Muchas veces en el confesionario, nosotros hacemos la gran experiencia de Dios. Tocamos a Dios. ¿Sí? Es una manera de decirle. Ahí nos damos cuenta cuánto Dios ama a muchas personas. Por más que la persona diga, no, yo no sé qué, uno dice, ¿cómo te ama Dios si no te das cuenta? Muchas veces, cuando algunas personas se confiesen, le comparto, es un chumerío de confesionario, ¿sí? Cuando algunos comparte que han herido con las palabras, que han tratado mal a algunos con sus palabras,
¿Saben cuál es la penitencia que les invito? Que no es una penitencia, es como un pequeño propósito, es la palabra. Hoy, si has herido con tus palabras, vas a sanar con palabras. Así que vas a volver a la casa y si lo has herido le vas a decir, te amo, qué valioso que eres, cuánto te quiero, todo lo que el Espíritu inspire. Ni te preocupes de pensar qué vas a decir, porque el Espíritu pondrá las palabras. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No se preocupen lo que dirán. El Espíritu pondrá las palabras. ¿O no lo dice así? Queridos hermanos, tenemos una hermosa semana para sanar con palabra, construir con palabra, liberar con palabra. No tengas miedo, yo estoy con vos. Es liberador. ¿No lo han hecho con los más chicos? Vení, yo te voy a acompañar. Eso sana, libera. Cuando los chicos le tienen miedo a la oscuridad y a tantas cosas. Miren, no nos damos cuenta del valor que tiene nuestra palabra. Que el Señor nos ayude esta semana a ser medicina de Dios, libertad de Dios, alegría de Dios, ternura de Dios, obra de Dios a través de nuestra palabra.